Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, leía con detenimiento una entrevista que se le ha realizado al rector de la Universidad Católica Andrés Bello, al padre jesuita José Virtuoso, sobre lo que está sucediendo en este momento en el país. La instalación de una Asamblea Nacional en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo, que fue electa en una elección que está siendo cuestionada por la mayoría de los venezolanos. Luego, la instalación de otra Asamblea Nacional, cuyo periodo terminaba hoy o termina hoy según la Constitución, pero que ha buscado recovecos jurídicos para darle continuidad a su mandato. Esos son hechos que han ocurrido en Venezuela. El padre Virtuoso ha dicho que ambas asambleas carecen de legitimidad. Yo creo, mis queridos amigos, que esto nos tiene que servir para reflexionar hacia dónde vamos a conducir nuestros esfuerzos por regresar a Venezuela. Cuando yo veía esa asamblea instalándose en el Palacio Federal Legislativo, pensaba, el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Porque en el año 2005 renunciamos a participar en la Asamblea Nacional y se instaló una asamblea mayoritariamente roja e impuso sus designios por 5 años a todos los venezolanos, con consecuencias que probablemente todavía estamos pagando. Esta vez, por una decisión que después analizaremos lo prudente o no que fue, se está instalando una Asamblea Nacional roja, rojita, porque la otra asamblea, la que acaba de instalar Juan Guaidó, tiene apoyo internacional, pero desde el punto de vista interno es simbólica porque no puede hacer nada, no puede legislar porque sus leyes no serán hechas respetar ni por ningún tribunal ni por ningún cuerpo de policía. La que se instaló en el Palacio Federal Legislativo es la que va a legislar, es la que va a hacer cumplir lo que legisle. Y eso para los venezolanos, mis queridos amigos, es una desgracia, porque comenzamos el año nuevamente divididos, sin una solución al problema humano, al problema que vive usted que está en su casa y me está viendo, al problema de los bajos salarios y del alto costo de la vida, al problema de los servicios públicos. Nada de eso se habló en ninguna de las dos instalaciones de las asambleas. Los venezolanos seguimos necesitando que el liderazgo entienda, que entendamos, primero que tenemos que buscar una ruta constitucional para salir de este problema, que abandonando los procesos electorales pasa lo que estamos viendo hoy, que esperando que desde el exterior nos envíen la solución, pasa lo que estamos viendo hoy. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, la población venezolana que desea un cambio es la mayoría, porque está harta de no tener agua, de no tener salario, de no poder comprar la comida, de no tener ningún servicio público, de ver a sus hijos irse del país. Esas son las verdaderas razones. Aquí la razón no es Maduro ni es Guaidó. Aquí la razón es el sufrimiento de nuestro pueblo. Y eso es lo que hay que atender. Los partidos tendrán que reunirse y analizar las consecuencias de las decisiones que se han tomado. Y tendrán que enrumbar su camino, su ruta. Y creo que la iglesia tiene que hablar más. Y creo que Fede Cámaras tiene que hablar más. Y creo que las organizaciones no gubernamentales tienen que levantar cada vez más su voz. Porque la iglesia no ha sido escuchada.
porque Fede Cámaras no ha sido escuchada, porque las organizaciones no gubernamentales no han sido escuchadas. Aquí se toman las decisiones tanto en el gobierno como en la oposición de la Asamblea Nacional de espaldas al país. De un país que clama la solución a sus problemas, la solución a esto, a este país que está en una barranca, que necesita ser reconstruido, que necesita primero resolver el problema de la gente, resolver el problema político. Pero hoy, si miramos al horizonte, no vemos por ningún lado la salida. Más bien vemos cómo se atornillan hoy nuevamente en la Asamblea Nacional. Por eso nos exige una reflexión. Nos exige, primero, organizar a la gente, fortalecer nuestra capacidad de movilización, nuestra capacidad de acción. Segundo, yo iría para el diálogo ese convocado por Jorge Rodríguez. Me le plantaría en el frente, hablar del problema de los salarios, hablar del problema del alto costo de la vida, hablar del problema de los servicios públicos y hablar de la reinstitucionalización del país. Pero seguir insistiendo en quítate tú para ponerme yo nos ha conducido a lo que hoy estamos observando. Una oposición lastimosamente atomizada, dividida. No lo digo yo, el propio Juan Guaidó en su discurso le pide a María Corina Machado, le pide a Capriles, le pide a Ramos Ayú, le pide a Rosales, unidad. Si pide unidad es porque no hay unidad. Entonces la unidad habrá que construirla. ¿En base a qué? En base a los intereses de la población y no a los intereses de grupos o partidos. Y en base a esos intereses habrá que convocar a la población a participar en los próximos procesos que se darán en Venezuela, sean procesos de protesta o procesos electorales. No puede dejarse a la población a espaldas mientras los líderes políticos deciden este mundo o aquel mundo. No, señor. No, señor. El error cometido al no haber participado en las elecciones parlamentarias probablemente nos cueste 5 años más de Asamblea Nacional Roja Rojita. Por eso he venido insistiendo en que hay que organizar a los partidos, a las fuerzas, a las ONG, a todas las instituciones del país, organizarlas, abrir por acá un diálogo con las sanciones que están puestas como elementos de negociación, pero por otro lado, prepararse para la participación. Eso es lo que pasa cuando se abandonan los espacios. Eso es lo que pasa. Se instala la Asamblea Roja Rojita. Y si no participamos en las de gobernación, se instalarán los gobernadores rojos. Y si no participamos en las de alcaldes, se instalarán los alcaldes rojos. Y seguiremos por décadas viviendo esta realidad. La salida no va a caer del cielo, pero tenemos una salida. ¿Y saben por qué tenemos una salida? Porque somos el 80% de la población. Si el 80% se mueve en una sola dirección, ese 80% tarde o temprano impone su mandato, impone su soberanía. Pero este no es el camino. El camino es participar en la vida del país, no salirse del país, no irse a Washington o España. Ese no es el camino. El camino es quedarse en Venezuela, organizando la lucha para salir de la tragedia, para salir de la crisis. En algún momento, y con esto termino, me dijo el intelectual cubano Carlos Alberto Montaner, refiriéndose a los Castros, y me dijo, y cabe también para Venezuela, me dijo, de los Castros se sale con ellos, no contra ellos. Probablemente habrá que volver a Oslo, Noruega, o volver a Barbados, pero lo que no puede suceder es que este pueblo siga padeciendo la crisis brava que padece mientras los políticos seguimos nombrando nuestras asambleas sin darle solución al problema humano, al problema de la gente. Eso no puede continuar. Identificamos.
A punto con Juan Carlos Fernández.